El resplandor del atardecer barcelonés se filtraba por los ventanales del edificio corporativo del Banco Santander, bañando mi escritorio con tonos dorados mientras contemplaba el correo electrónico que cambiaría mi vida profesional. Mis manos temblaban ligeramente mientras releía por quinta vez el mensaje que confirmaba mi promoción a gerente regional. 6 años de dedicación inquebrantable, incontables noches en vela analizando portafolios financieros, y docenas de presentaciones meticulosamente preparadas finalmente habían dado sus frutos. El proceso de selección había sido extraordinariamente riguroso. 12 candidatos, cada uno con credenciales impresionantes y años de experiencia en el sector bancario, habían competido por esta posición. Recordaba vívidamente cada etapa, las entrevistas exhaustivas, los casos prácticos que pusieron a prueba nuestras capacidades analíticas, y las presentaciones ante el comité directivo que nos habían mantenido en vilo durante semanas. Mi estrategia había sido diferente a la de mis competidores. Mientras otros se centraban exclusivamente en los números, yo había presentado un plan integral que contemplaba no solo la optimización financiera, sino también el desarrollo del capital humano y la modernización de los procesos operativos. Cada propuesta estaba respaldada por análisis detallados y proyecciones fundamentadas en datos históricos que yo misma había recopilado y analizado durante meses. La noticia de mi promoción se expandió rápidamente por los pasillos del banco. Los mensajes de felicitación comenzaron a llenar mi bandeja de entrada, y varios colegas se acercaron a mi escritorio para expresar sus buenos deseos. La mayoría parecía genuinamente complacida. Después de todo, era la primera vez en la historia de esta sucursal que una mujer alcanzaba el puesto de gerente regional por méritos propios, sin conexiones familiares o políticas empresariales. Al final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se había marchado, Miguel, mi esposo, apareció en la puerta de mi oficina. Como analista junior en el mismo banco, habíamos compartido innumerables almuerzos y pausas para café, discutiendo estrategias y soñando con nuestro futuro profesional. Su sonrisa parecía sincera mientras me abrazaba y me felicitaba, pero había algo en su mirada que me inquietó. Una sombra apenas perceptible, un destello fugaz de algo que en ese momento no supe identificar. «Estoy muy orgulloso de ti, cariño», dijo mientras me estrechaba entre sus brazos. Sus palabras sonaban correctas, su abrazo se sentía familiar, pero había una rigidez en sus hombros, una tensión en su voz que contradecía la calidez de sus palabras. Decidí atribuirlo al cansancio, al estrés acumulado de las últimas semanas, o quizás a la sorpresa de la noticia. Durante el trayecto a casa, Miguel permaneció inusualmente silencioso. Sus respuestas a mis comentarios entusiastas sobre los planes que tenía para el departamento eran monosilábicas, distantes. Su mirada se mantenía fija en el tráfico, sus manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria. Pero yo estaba demasiado embriagada por la emoción del momento para prestar verdadera atención a estas señales sutiles. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento con vistas a la Sagrada Familia, intenté compartir con él mis ideas para la reestructuración del departamento, los cambios que planeaba implementar, las mejoras que visualizaba. Miguel asentía mecánicamente, jugando con la comida en su plato, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que parecían diseñadas para señalar posibles obstáculos más que para entender mis propuestas. Fue en ese momento, mientras observaba su perfil recortado contra el cielo nocturno de Barcelona, cuando tuve el primer presentimiento de que esta promoción podría significar algo más que un avance profesional. La tensión en el ambiente era palpable, como la calma que precede a una tormenta. Pero decidí ignorar esa sensación, concentrándome en vez en la alegría de haber alcanzado una meta por la que había trabajado tan duramente. Antes de dormir, revisé una última vez el correo de mi nombramiento, saboreando cada palabra que confirmaba mi nuevo cargo. El título de gerente regional brillaba en la pantalla de mi teléfono, un testimonio de años de esfuerzo y dedicación. No podía imaginar que ese momento de triunfo personal sería el catalizador de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi capacidad profesional, sino también mis relaciones más cercanas. El domingo amaneció con esa peculiar luminosidad mediterránea que hace de Barcelona una ciudad única. Mientras me preparaba para el tradicional almuerzo familiar en casa de mis suegros, intentaba ignorar la creciente tensión que se había instalado entre Miguel y yo durante los últimos días. Sus silencios se habían vuelto más prolongados, sus gestos más distantes,
como si una invisible barrera se hubiera erigido entre nosotros desde el anuncio de mi promoción. La casa de Carmen y Roberto, mis suegros, se encontraba en el elegante barrio de Sarria San Gervasi, una zona residencial donde las antiguas casas señoriales convivían con modernos edificios de apartamentos. El aroma del sofrito tradicional nos recibió al cruzar el umbral, mezclándose con el perfume de las flores que Carmen siempre mantenía frescas en el recibidor. La mesa estaba dispuesta con la meticulosa atención al detalle que caracterizaba a mi suegra, la vajilla de porcelana heredada de su madre, los cubiertos de plata pulidos hasta brillar, las copas de cristal estratégicamente colocadas para reflejar la luz que entraba por los ventanales. La tensión era palpable desde el momento en que nos sentamos. Roberto, mi suegro, intentaba mantener una conversación ligera sobre el tiempo y el último partido del Barça, pero sus palabras sonaban forzadas, como si estuviera consciente de una inminente confrontación. Los primos de Miguel, Isabel y Jorge, intercambiaban miradas incómodas mientras servían el vino, y la tía Lucía, normalmente locuaz y alegre, permanecía inusualmente silenciosa. Fue durante el segundo plato, mientras Carmen servía su famoso cordero al horno con patatas, cuando el ambiente enrarecido finalmente cristalizó en palabras. Mi suegra, con esa habilidad única que tienen algunas personas para disfrazar el veneno con miel, dejó los cubiertos sobre su plato con un tintineo deliberado. Ana, querida, comenzó, su voz modulada con una falsa dulzura que hizo que todos los presentes se tensaran visiblemente. He estado pensando mucho en tu situación laboral. La palabra, situación, salió de sus labios como si estuviera describiendo una enfermedad terminal. ¿Has considerado realmente las implicaciones de esta promoción? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cubiertos se detuvieron a medio camino, las conversaciones murieron en los labios, y todas las miradas convergieron en mi dirección. Carmen, envalentonada por la atención de su audiencia cautiva, continuó su elaborado ataque. Miguel es tu marido, pronunció cada palabra como si estuviera explicando un concepto complejo a un niño particularmente obtuso. ¿Te parece apropiado que una esposa tenga un cargo superior al de su marido? ¿Has pensado en cómo esto podría afectar su autoestima, su posición en la familia? Las palabras de Carmen flotaban en el aire como dardos envenenados, cada uno cuidadosamente dirigido a mi profesionalismo y mi papel como esposa. Vi por el rabillo del ojo como Miguel se hundía ligeramente en su silla, su rostro una máscara de falsa indiferencia que apenas ocultaba su complicidad en esta emboscada familiar. La estructura familiar tradicional existe por una razón, Ana, continuó Carmen, ganando impulso con cada palabra. Como esposa, tu principal responsabilidad es apoyar la carrera de tu marido, no eclipsarla. Si realmente te importa tu matrimonio, deberías rechazar esa promoción, o al menos solicitar un traslado para que Miguel pueda asumir el puesto. Es lo que una buena esposa haría. El comedor se había convertido en un tribunal, y yo era la acosada. Isabel había dejado de fingir que comía, su tenedor suspendido en el aire mientras observaba el desarrollo de la escena con una mezcla de horror y fascinación. Roberto miraba fijamente su plato, su cobardía manifestándose en su silencio cómplice. La tía Lucía tosió incómodamente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Sentí el peso de generaciones de expectativas patriarcales sobre mis hombros, años de tradiciones no cuestionadas y roles de género rígidamente definidos. El aire se había vuelto espeso, casi irrespirable, cargado con el peso de prejuicios ancestrales y expectativas arcaicas. En ese momento, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el mantel de encaje, tuve una claridad cristalina. Vi más allá de la fachada de preocupación familiar de Carmen, reconociendo el miedo subyacente al cambio, el terror a ver desmoronarse las estructuras de poder que había dado por sentadas durante toda su vida. Corté un pequeño trozo de cordero, lo mastiqué deliberadamente, saboreando cada momento de tensión que mi silencio generaba. Tomé un sorbo de vino, permitiendo que el Rioja añejo acariciara mi paladar. Y finalmente, con una calma que sorprendió incluso a mí misma, respondí con un simple, ok. La brevedad y aparente sumisión de mi respuesta pareció desconcertar a todos los presentes. Carmen parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar una respuesta tan sucinta a su elaborado discurso. Miguel me miró de reojo, una mezcla de confusión y alivio en sus ojos. Lo que ninguno de ellos podía saber era que ese ok no era una aceptación de sus demandas,
sino el primer paso de un plan que ya estaba tomando forma en mi mente. La mañana del lunes llegó con una claridad que iba más allá del radiante sol mediterráneo. Mientras el resto de Barcelona apenas despertaba, yo ya me encontraba en mi escritorio, la luz azulada de la pantalla del ordenador iluminando mi rostro en la penumbra de la oficina. Las palabras de Carmen todavía resonaban en mis oídos, pero en lugar de desanimarme, habían cristalizado una determinación que llevaba meses gestándose. Con movimientos metodológicos, extraje una memoria USB de mi bolso. Durante los últimos 6 meses, había estado documentando meticulosamente cada irregularidad, cada pequeña manipulación, cada intento de sabotaje. No era paranoia, era supervivencia profesional. El archivo más antiguo databa de hace 8 meses, cuando comenzaron los rumores sobre la próxima jubilación del gerente regional. Abrí la carpeta etiquetada Proyectos 2023 y comencé a organizar la evidencia. Primero, los correos electrónicos, docenas de mensajes donde Miguel sutilmente desacreditaba mis análisis frente a otros departamentos. Los había reenviado a mi cuenta personal, manteniendo los metadatos intactos para verificar su autenticidad. Cada correo estaba cuidadosamente catalogado por fecha y relevancia. Luego, los informes alterados. Había mantenido copias de mis documentos originales junto con las versiones modificadas que misteriosamente aparecían en las presentaciones finales. Las diferencias eran sutiles pero significativas: proyecciones ajustadas a la baja, análisis de riesgo manipulados, recomendaciones estratégicas diluidas. Cada modificación estaba resaltada y documentada con precisión forense. Pero la pieza más damning de mi colección eran las grabaciones de las reuniones departamentales. En Barcelona, como en toda España, es legal grabar conversaciones en las que uno participa, siempre que sea para uso personal. Durante meses, había grabado discretamente cada reunión donde presentaba mis proyectos. Las grabaciones capturaban con claridad cristalina la voz de Miguel, sistemáticamente cuestionando mis metodologías, sugiriendo que mis conclusiones eran demasiado optimistas o carentes de fundamento técnico. A las 8:30 en punto, envié un correo conciso a Antonio, el director general, y a Elena del Departamento de Recursos Humanos, solicitando una reunión urgente. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Me esperaban a las 9:15 en la sala de juntas del último piso. La sala de juntas, con sus ventanales del suelo al techo y vistas panorámicas del Mediterráneo, solía intimidarme. Pero esa mañana, mientras disponía mis documentos sobre la mesa de caoba pulida, me sentía extrañamente serena. Antonio llegó primero, su habitual expresión afable reemplazada por una seriedad que sugería que intuía la gravedad de la situación. Elena entró momentos después, tablet en mano, su expresión profesionalmente neutral. Buenos días, comencé, mi voz firme y clara. Agradezco que hayan accedido a reunirse conmigo con tan poca antelación. Lo que voy a presentarles requiere su inmediata atención y la más absoluta discreción. Durante la siguiente hora, desplegué metódicamente mi caso. Comencé con los correos electrónicos, mostrando el patrón de comportamiento que se había desarrollado durante meses. Las cejas de Antonio se elevaban cada vez más mientras escrollaba a través de los mensajes. Elena tomaba notas furiosamente en su tablet, ocasionalmente solicitando aclaraciones sobre fechas específicas o contextos. Cuando llegué a los informes alterados, la atmósfera en la sala se volvió más densa. Presenté análisis lado a lado, señalando las discrepancias con precisión quirúrgica. Como pueden ver, expliqué, estos cambios, aunque sutiles individualmente, forman parte de un patrón sistemático de sabotaje profesional. Las grabaciones fueron el golpe final. La voz de Miguel, clara y condenatoria, llenó la sala. En una grabación particularmente reveladora, se le escuchaba sugerir a otros analistas que tomaran con pinzas mis recomendaciones, insinuando que mi éxito se debía más a política de oficina que a capacidad profesional. Antonio se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que había aprendido a interpretar como señal de profunda preocupación. Elena había dejado de tomar notas y miraba fijamente las proyecciones en la pantalla, su expresión una mezcla de asombro y disgusto profesional. Entiendo que esta situación es delicada, concluí, mi voz manteniéndose firme a pesar del peso emocional del momento. No busco venganza. Solo quiero que mi trabajo sea juzgado por sus méritos, sin interferencias personales o profesionales.
El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Antonio finalmente se aclaró la garganta. Esto es extremadamente serio, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Elena, ¿podrías iniciar una investigación inmediata? Con la máxima discreción, por supuesto. Elena asintió, su expresión profesional recuperada. Iniciaré el protocolo de inmediato. Ana, ¿podrías proporcionarme copias de toda esta documentación? Extraje un segundo pendrive de mi maletín. Aquí tiene copias digitales de todo, incluyendo archivos adicionales que respaldan cada punto presentado. También he preparado un informe cronológico detallando cada incidente. Mientras salía de la sala de juntas, sentí una mezcla de emociones, alivio por haber finalmente expuesto la verdad, aprensión por las consecuencias que seguirían, pero sobre todo, una profunda sensación de reivindicación. Mi ok del domingo comenzaba a tomar forma, y era mucho más poderoso de lo que Carmen podría haber imaginado. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un limbo profesional de aparente normalidad. Los pasillos del banco zumbaban con la actividad cotidiana, pero había un subtexto de tensión que solo los más observadores podían percibir. La investigación interna se llevó a cabo con una discreción casi quirúrgica, cada entrevista cuidadosamente programada para no levantar sospechas, cada documento examinado tras puertas cerradas. Mientras tanto, Miguel parecía ignorar la tormenta que se avecinaba. Continuaba con sus rutinas diarias, saludándome con una frialdad estudiada en los pasillos, como si su elaborada red de sabotaje no estuviera desmoronándose silenciosamente a su alrededor. Incluso se permitió hacer algunos comentarios condescendientes sobre mi nuevo rol durante una reunión departamental, ignorante de que cada palabra solo servía para reforzar el caso en su contra. El desenlace llegó un jueves por la mañana, con la misma precisión calculada que había caracterizado toda la investigación. Elena de Recursos Humanos convocó primero a Miguel a una reunión temprana. Desde mi oficina, pude ver su figura desaparecer tras las puertas de cristal esmerilado de la sala de conferencias. Salió 45 minutos después, su rostro pálido y desencajado, sosteniendo un sobremanila que reconocí como el tipo que contenía documentos de transferencia. La noticia se extendió por el banco como un incendio controlado. Miguel había sido transferido a la sucursal de Valencia, efectivo inmediatamente, tras una reestructuración departamental. La advertencia formal en su expediente no se mencionó públicamente, pero su transferencia inmediata y el destino, una sucursal significativamente menor, hablaban por sí solos en el lenguaje sutil de la política corporativa. Mi promoción no solo se mantuvo, sino que se reafirmó con un memorando oficial que destacaba mis logros y trayectoria. El mensaje era claro para quien supiera leerlo. El mérito y la integridad profesional prevalecerían sobre las políticas de pasillo y los prejuicios personales. La reacción de Carmen no se hizo esperar. Su llamada llegó esa misma tarde, mientras yo finalizaba los últimos detalles de un informe trimestral. Su voz, tradicionalmente controlada y melodiosa, vibraba con una furia apenas contenida. ¿Cómo te atreves? Las palabras salieron como un siseo a través del teléfono. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has destruido la carrera de tu marido. ¿Qué clase de esposa hace algo así? Continué tecleando mientras le escuchaba, cada golpe en el teclado un contrapunto rítmico a su diatriba. La dejé desahogarse, sus acusaciones fluyendo como un torrente de indignación y amenazas apenas veladas. Si tienes algún respeto por esta familia, por tu matrimonio, arreglarás esto inmediatamente, demandó. De lo contrario, puedes considerar tu matrimonio terminado. Miguel merece una esposa que lo apoye, no una que lo apuñale por la espalda por ambición profesional. Hice una pausa en mi tecleo, permitiendo que un momento de silencio se extendiera entre nosotras. Recordé el ok que había pronunciado en su mesa de comedor, la semilla de este momento que había plantado con esa simple palabra. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras respondía, ok. ¿Ok? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Su voz se elevó en un crescendo de incredulidad. Sí, Carmen. Ok. Acepto el divorcio que acabas de mencionar como amenaza. De hecho, ya he contactado a una abogada. Los papeles estarán listos mañana. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando Carmen finalmente habló,
Su voz había perdido toda su anterior bravuconería. No puedes hablar en serio. Piensa en lo que dirá la gente, en el escándalo. Lo que la gente dirá, interrumpí suavemente, es que una ejecutiva bancaria exitosa se negó a sacrificar su carrera por prejuicios anticuados. Que una mujer profesional eligió su integridad sobre las apariencias. Que alguien finalmente dijo, basta, al sabotaje y la manipulación. Esto no terminará así, amenazó Carmen, pero su voz ya carecía de convicción. De hecho, Carmen, ya terminó. Mi, ok, del domingo no era una rendición, era una declaración de guerra. Y como puedes ver, ya he ganado. Que tengas una buena tarde. Colgué el teléfono y volví a mi informe, consciente de que acababa de cerrar no solo una conversación, sino un capítulo entero de mi vida. La transferencia de Miguel a Valencia no era solo un cambio geográfico, era la línea divisoria entre mi pasado de compromisos y mi futuro de autodeterminación. Los días siguientes se desarrollaron en una vorágine de actividad legal y administrativa. Los papeles del divorcio se procesaron con la misma eficiencia que había caracterizado mi ascenso profesional. Miguel, quizás finalmente consciente de la magnitud de sus acciones, no presentó objeciones. Firmó los documentos en silencio, su última manipulación convertida en una rendición tácita. 3 años pueden parecer una eternidad o un suspiro, dependiendo de cómo se miren. Desde mi oficina en el último piso del edificio corporativo del Santander, contemplo el horizonte de Barcelona mientras los últimos rayos del sol Mediterráneo tiñen de oro la Sagrada Familia. La vista es diferente desde aquí arriba, no solo por la altura física, sino por la perspectiva que solo la experiencia puede otorgar. Bajo mi dirección, la regional catalana del banco se ha convertido en un referente nacional. Los números hablan por sí solos. Un incremento del 47% en la cartera de clientes corporativos, una reducción del 28% en la tasa de rotación de personal. Y 3 reconocimientos consecutivos como la sucursal más eficiente de toda España. Pero los verdaderos logros van más allá de las métricas financieras. He implementado un programa de mentoría que ha ayudado a docenas de jóvenes profesionales, especialmente mujeres, a navegar los complejos corredores del mundo corporativo. Las paredes de cristal que antes parecían infranqueables se han convertido en ventanas de oportunidad. Cada vez que una analista junior presenta su primer informe con confianza, o una gerente de medio rango defiende sus estrategias sin titubear, veo reflejada mi propia lucha y victoria. Miguel se casó nuevamente el año pasado con una cajera de su sucursal en Valencia. Me enteré por el boletín interno del banco, una nota breve en la sección de vida social. Nuestros caminos rara vez se cruzan ahora, limitándose a alguna videoconferencia trimestral donde intercambiamos datos y proyecciones con la frialdad profesional de 2 extraños que comparten un pasado que prefieren olvidar. La última vez que coincidimos en persona fue durante una conferencia bancaria en Madrid. Él presentaba los resultados de su sucursal, números modestos pero estables. Nuestro encuentro en el coffee break fue breve y cordial, el tipo de interacción que los observadores externos confundirían con el saludo entre antiguos colegas. En sus ojos pude ver un destello de reconocimiento, quizás arrepentimiento, pero también una aceptación resignada de cómo habían resultado las cosas. Carmen, por otro lado, experimentó una transformación más sorprendente. Hace 6 meses, me contactó para tomar un café. Elegí el Café de la Pedrera, un lugar neutral pero significativo, con vistas a una de las obras maestras de Gaudí. La mujer que me encontré allí era diferente de la matriarca autoritaria que había intentado dictar el curso de mi vida profesional. He estado siguiendo tu carrera, admitió después de los saludos iniciales, revolviendo su café con una inquietud que nunca antes le había visto. Los artículos en la prensa económica, los reconocimientos, el impacto que has tenido en el sector. Hizo una pausa, como si las palabras que seguían requirieran un esfuerzo especial. Me equivoqué, Ana. No solo sobre ti, sino sobre muchas cosas. Sobre lo que significa ser una buena esposa, una buena profesional, una buena persona. La observé mientras hablaba, notando las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí 3 años antes, el ligero temblor en sus manos que la edad había comenzado a dibujar. No era una disculpa explícita, pero en el vocabulario limitado de Carmen, era lo más cercano que podría obtener. Sabes, continuó, mi nieta María comenzó la universidad este año. Está estudiando economía y finanzas.
Dice que quiere ser como su tía Ana. El momento quedó suspendido entre nosotras, frágil como una pompa de jabón. No era perdón, ni olvido, sino algo más complejo, un reconocimiento de que el cambio, aunque doloroso, es a veces necesario. Ahora, mientras organizo los documentos para mi próxima presentación ante la junta directiva, reflexiono sobre el significado de aquella palabra que cambió todo. Ok puede significar muchas cosas: aceptación, resignación, conformidad. Pero también puede ser un acto de rebelión silenciosa, una declaración de intenciones, el primer paso hacia la autodeterminación. La lección más valiosa de estos 3 años no ha sido sobre finanzas, estrategias corporativas o gestión de personal. Ha sido sobre el valor de mantenerse fiel a uno mismo, sobre la importancia de no permitir que las expectativas ajenas definan nuestro valor profesional o personal. Las estructuras patriarcales no se desmoronan de golpe, se erosionan gradualmente, con cada pequeño acto de resistencia, con cada mujer que se niega a disminuir su luz para que otros brillen más. Mi ok se ha convertido en una especie de leyenda urbana en los pasillos del banco. Las nuevas analistas lo mencionan a veces, aunque los detalles se han distorsionado con el paso del tiempo. Pero la esencia permanece, la historia de una mujer que transformó una palabra de aparente sumisión en un acto de poder. Cada mañana, cuando paso junto a mi reflejo en las ventanas del banco, veo más que una gerente regional exitosa. Veo a una mujer que aprendió que el verdadero éxito no se mide solo en números o títulos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando el costo personal parece abrumador. El sol se pone sobre Barcelona, y las luces de la ciudad comienzan a parpadear como estrellas terrestres. Mañana será otro día de decisiones, estrategias y reuniones. Pero esta noche, en la quietud de mi oficina, me permito un momento de reflexión y gratitud. Por cada obstáculo que enfrenté, por cada ok que pronuncié, por cada batalla que elegí luchar. Porque al final, nuestro valor profesional no está determinado por las expectativas de otros, sino por nuestra propia capacidad para defender lo que sabemos que es correcto.